Mi papá dejó un mensaje: no eres bienvenida a la boda. Y no traigas más a esa niña por aquí. Respondí con una sola palabra: anotado. Ese mismo día, llamé al banco e hice una cosa. 3 días después, cuando mi hermana abrió la aplicación del banco, se puso a gritar. Cuando recibí el mensaje de mi papá, lo leí 3 veces, solo para asegurarme de que no estaba alucinando. No eres bienvenida a la boda. Y no traigas más a esa niña por aquí. Esa niña, mi hija, su única nieta. No era la primera vez que decían algo tan retorcido, pero esta vez me afectó de manera diferente. Había algo tan definitivo en ello, como si quisieran eliminarnos por completo, y solo estuvieran esperando el momento para hacerlo. Me quedé mirando la pantalla por un segundo, y luego respondí con una sola palabra: anotado. No discutí. No hice preguntas. No lloré. Simplemente apagué el teléfono, me recliné, y dejé que esa ira silenciosa y ardiente se asentara. Para entonces, llevaba 2 meses viviendo con mi tío, después de vender mi apartamento. No porque no tuviera dinero. Tenía más de lo que jamás había tenido en mi vida. Pero estaba siendo inteligente al respecto. Quería comprar una casa, un lugar donde mi hija y yo pudiéramos empezar de nuevo, donde no tuviéramos que andar de puntillas, ni dar explicaciones, ni lidiar con miradas críticas durante el desayuno. Mis padres no se ofrecieron a acogernos después de la venta. Mi mamá me dijo directamente que no se sentía cómoda con esa niña en la casa. Dijo que perturbaría la paz, como si fuéramos una especie de amenaza. Solía dejar pasar las cosas, ponerles excusas. Ya no. Esto es lo que realmente pasó. Mi hermana se comprometió la primavera pasada. Un chico que conoció en el trabajo. Es bastante agradable, pero ambos estaban muy por encima de sus posibilidades, planeando una boda que costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Así que, mis padres estaban encantados. Por fin, una hija haciendo algo de la manera correcta. Entonces, naturalmente, la expectativa recayó en mí para ayudar a financiarla. No me lo pidieron, lo esperaban. Yo tenía dinero, ¿no? Y acepté ayudar. $10.000. Fui clara al respecto desde el primer día. Pero luego las facturas empezaron a llegar: pruebas de vestido, degustaciones de pastel, depósitos del lugar. De repente, todo estaba sucediendo sin consultarme. Y sin embargo, de alguna manera, se suponía que yo debía pagar la cuenta. Luego vino el golpe de gracia. Me agregaron a una cuenta conjunta para la boda, por transparencia. Lo que no mencionaron fue que ya habían empezado a sacar dinero de ella. Un día revisé el saldo y me quedé helada. Le compraron un coche nuevo a la pareja. Un maldito coche, con dinero que ni siquiera había aceptado dar. Llamé a mi mamá. Me dijo que estaba siendo egoísta. Dijo que yo siempre podía ganar más dinero, pero que mi hermana solo tiene una oportunidad de vivir su sueño. Esa noche, me senté en la habitación de invitados de mi tío, con el teléfono en la mano, mirando esa cuenta. E hice una cosa. Moví cada centavo de vuelta a mi cuenta principal. Todavía estaba a mi nombre. Simplemente asumieron que no me atrevería. 3 días después, mi tío entró en la cocina con una extraña expresión en su rostro. Dijo que acababa de hablar por teléfono con mi mamá y me preguntó si había hecho algo con la cuenta. Simplemente asentí. Dijo que mi hermana había abierto la aplicación mientras se probaba vestidos y se puso a gritar en medio de la boutique. Una crisis nerviosa en toda regla. El depósito del lugar rebotó. La organizadora de bodas se negó a atender sus llamadas. El pánico había comenzado oficialmente, y no moví un dedo para detenerlo. Después de que vacié la cuenta, el silencio duró unos 2 días. Luego todo detonó a la vez. Mi tío fue quien me dio el resumen de los acontecimientos. Dijo que mi hermana había estado en una boutique de la ciudad, de pie en uno de esos pequeños pedestales de terciopelo frente a un espejo gigante, llevando el vestido que juraba que la haría parecer de la realeza. $6.000. Aún no lo había pagado, pero actuaba como si ya fuera suyo. La mujer que la ayudaba estaba ajustando el dobladillo cuando sonó el teléfono. Era el lugar de la celebración. No habían recibido el pago final, y su política era estricta. Sin dinero,
no hay fecha, sin excepciones. La reserva fue cancelada. El siguiente sábado disponible no era hasta el año siguiente. Al parecer, mi hermana se quedó en blanco, luego dejó caer el teléfono, y luego gritó, no lloró, gritó. El probador se convirtió en una escena. El vestido cayó al suelo. Salió corriendo descalza, todavía con la enagua y el velo. Mi mamá estaba con ella e intentó calmarla, pero ella empezó a gritar en la calle que yo le había robado el dinero de la boda y le había arruinado la vida. La gente miraba. Alguien lo grabó. Para cuando llegaron a casa, la historia se había tergiversado. Mi mamá estaba convencida de que lo había planeado todo solo para humillarlas. Mi hermana le dijo a todo el mundo que estaba celosa porque nunca había tenido una boda de verdad. Y mi papá, bueno, de repente recordó que tenía conciencia. Me llamó, dejó un mensaje de voz fingiendo que nada de eso había sucedido. No mencionó el mensaje que envió, no reconoció que me dijeron que me mantuviera alejada. Solo dijo que las cosas se habían salido de control, que estaban en un aprieto, y que tal vez yo podría ayudar a solucionarlo. Ni una palabra sobre el coche que compraron a mis espaldas. Ni una palabra sobre las cosas que habían dicho de mi hija. Solo él, tratando de adularme como si yo fuera una idiota. No respondí. Esa noche llevé a mi hija a comer tacos. Habló todo el camino sobre una pintura en la que estaba trabajando. Nos sentamos en un banco cerca del lago y comimos en el frío, con los guantes puestos. Y recuerdo pensar qué pacífico era, qué tranquilo. Mientras tanto, mis padres llamaban a todos en la familia, tratando de controlar los daños. Al principio, afirmaron que fue un error del banco. Dijeron que el dinero estaba temporalmente congelado. Cuando la gente preguntó por qué el lugar los había rechazado, cambiaron la historia de nuevo y dijeron que habían decidido algo más íntimo. Pero la gente habla, y no eran los únicos con oídos. El verdadero golpe llegó 3 días después, cuando mi tío me dijo que mis padres ya se habían gastado el resto del dinero, el dinero que yo ni siquiera sabía que faltaba, en un coche para los recién casados. Pensaron que no me daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Y para entonces, me sentiría demasiado culpable para echarme atrás. Fue entonces cuando realmente entendí de qué se trataba esto. No necesitaban mi ayuda. Necesitaban mi silencio. Necesitaban que yo fuera la única persona que nunca hacía preguntas, que nunca ponía límites, que nunca hacía las cosas incómodas. Y durante años, desempeñé ese papel. Pero ya no. Ahora mi hermana no tenía vestido, ni lugar, ni plan, y la boda era en 4 semanas. Estaba sentado en el porche con mi tío cuando recibió una llamada de mi papá. La puso en altavoz. Mi papá le pidió que mediara entre nosotros. Dijo que así no se suponía que funcionaran las familias. Mi tío le dijo sin rodeos que las familias tampoco tratan a una hija como basura solo porque no se casó con un hombre que ellos aprobaban. Le dijo que estaban cosechando lo que habían sembrado. Y por primera vez en semanas, realmente me sentí ligera. No sabía cómo resultaría la boda, o si siquiera sucedería. Pero sabía una cosa con certeza, finalmente estaba fuera de su alcance. Para la segunda semana, estaban oficialmente ahogándose. No lo estaba viendo desarrollarse directamente, pero de alguna manera todavía conocía cada detalle. No porque preguntara, sino porque la gente no podía dejar de hablar. Capturas de pantalla, mensajes de voz reenviados, pequeños susurros de la familia extendida. Todos querían saber qué estaba pasando, y la mayoría de ellos sabía que era mejor no preguntarme directamente. La boda era en 3 semanas. Las invitaciones ya se habían enviado. Los save de dates se habían enviado meses antes, y la gente había reservado vuelos y habitaciones de hotel. El Instagram de mi hermana todavía tenía esa odiosa sección de destacados de dijo que sí, y con brindis de champán y su prometido levantándola en la playa, como algo salido de una película de Hallmark de bajo presupuesto. Pero la historia real, se estaba desmoronando tras bastidores. El vestido, desaparecido. La boutique canceló su reserva el mismo día que no cumplió con la fecha límite del pago final. Le dieron el vestido a otra novia que sí pagó a tiempo. Mi hermana no se lo tomó bien. Al parecer, le gritó a la recepcionista, arrojó sus tacones de novia, y sollozó en el estacionamiento hasta que mi mamá apareció con un Xanax y un batido.
El lugar. Habían intentado negociar un periodo de gracia. Mi papá incluso intentó convencer al coordinador de que yo había hackeado la cuenta, pero era demasiado tarde. La finca fue reservada de nuevo en 48 horas. La boda soñada de otra persona ahora estaba ocurriendo en su día soñado. Al DJ nunca le pagaron. El diseñador del pastel los bloqueó. La organizadora de bodas publicó una historia pasivo-agresiva sobre aprender a investigar mejor a los clientes y luego puso su cuenta en privado. Fue una avalancha, y ni siquiera tuve que empujar. Simplemente me quedé allí y observé. Mientras tanto, mis padres se apresuraban. Mi mamá entró en modo de control de daños total. Empezó a difundir una nueva narrativa, que habían reconsiderado el tamaño y el alcance de la boda y querían centrarse en un evento más pequeño y espiritual. Publicó una foto de una vela con una leyenda sin sentido sobre comienzos íntimos. Nadie se lo creyó. Uno de mis primos me envió una nota de voz de mi mamá llorando de fondo durante una llamada grupal, diciendo que estaban bajo mucha presión y que algunas personas en la familia les estaban dando la espalda. Claramente se refería a mí, pero nunca usaron mi nombre. Aún así, no respondí. Ni a los mensajes de voz, ni a los textos, ni siquiera cuando mi papá envió un único mensaje que decía, tenemos que hablar. No teníamos nada de qué hablar. Esto ya no se trataba solo de una boda. Se trataba de años de insultos silenciosos, cumplidos con doble sentido, y apoyo falso que solo duraba mientras yo hacía lo que ellos querían. Dije que no una vez, solo una, y todo el castillo de naipes se derrumbó. Lo intentaron de nuevo, por supuesto. Mi hermana me envió un correo electrónico largo y divagante con el asunto, de una mujer a otra. Habló de recuperar nuestro vínculo, dijo que sabía que las cosas se habían desviado, pero que la familia es para siempre, ¿verdad? La familia es para siempre, a menos que esa familia incluya a una niña que consideran defectuosa por quien es su padre. Una niña que nunca quisieron en su casa. Una niña de la que hablaban como un problema en lugar de una persona. Terminó el correo electrónico con una lista de lo que aún quedaba por pagar: lugar, alquileres, oficiante, peinado y maquillaje. Un total de poco más de $19.000. Dijo que si podía ayudar con esta última cosa, nunca volvería a pedir nada. No respondí. Se lo reenvié a mi tío, quien me llamó 10 minutos después riéndose tan fuerte que apenas podía respirar. Al parecer, a estas alturas, incluso él estaba cansado de sus delirios. Dijo que mi mamá había aparecido en su casa sin ser invitada e intentó hacerlo sentir culpable para que ayudara. Dijo que si la boda se cancelaba, sería una mancha en el nombre de toda la familia. Él le dijo sin rodeos que la única mancha era la forma en que nos trataban a mí y a mi hija. Después de eso, dejó de venir. 2 semanas antes de la boda, renunciaron al cuento de hadas. No más finca de lujo, ni arco floral, ni servilletas personalizadas con iniciales y la fecha de la boda. Empezaron a llamarlo una acogedora reunión de familia cercana. La lista de invitados se redujo de 120 a 30. El pastel se encargó en una tienda de comestibles. Reservaron un salón de banquetes local, con paneles de madera y luces parpadeantes. La gente se dio cuenta, y la gente habló, y aún así, ninguno de ellos se disculpó. Ni una sola vez. No solo querían dinero. Querían obediencia. Querían que volviera arrastrándome para demostrar que los necesitaba, pero no lo hice. Y finalmente estaban empezando a darse cuenta. Una semana antes de la boda, se envió la última oleada de invitaciones. Al menos, así las llamaban, invitaciones. En realidad, eran impresiones baratas de último minuto, que parecían algo que harías con una plantilla gratuita en la biblioteca. Sin encaje, sin adornos dorados, ni siquiera una dirección de remitente. Solo un mensaje vago sobre una celebración familiar privada en un lugar del que nadie había oído hablar. Mi tío recibió una. Mi prima Amber recibió una. Incluso el antiguo jefe de mi papá, de un trabajo que dejó hace 7 años, recibió una. Pero yo no, y mi hija tampoco. Eso no fue un descuido. Fue deliberado. Era su forma de decir, oficial y públicamente, tú no perteneces aquí. Ni siquiera me dolió. Simplemente hizo que todo fuera más claro. Esto ya no se trataba de una boda. Se trataba de control.
Necesitaban un chivo expiatorio, alguien a quien culpar de por qué todo se había desmoronado. Se lo puse fácil al no seguirles el juego. Me convertí en la villana de la historia que contaron a todos los demás. Pero con lo que no contaron fue con lo mal que quedaron cuando la verdad empezó a salir a la luz. La gente empezó a hacer preguntas. ¿Por qué no estaba invitada? ¿Por qué la boda se trasladó de una finca junto al lago a un salón de banquetes sin ventanas al lado de un centro comercial? ¿Por qué los novios conducían un coche nuevo cuando el presupuesto de la boda supuestamente había desaparecido? Mi prima me envió una captura de pantalla de un comentario de Facebook de alguien con quien ambos tenemos una relación lejana. Decía, espero que no usaran el dinero de la hermana para ese coche. Eso sería asqueroso. Nadie respondió. Pero el comentario no fue eliminado. Mientras tanto, mi tío estaba furioso. Fue directamente al chat grupal que mi mamá había creado para la logística familiar y escribió una línea: entonces, tu nieta no es lo suficientemente buena para estar en la misma habitación que ustedes ahora. Mi mamá abandonó el chat al instante. Mi papá nunca respondió. Nadie los defendió. Algunos parientes me enviaron mensajes en privado para decir que lo sentían y que no tenían idea de que las cosas se habían puesto tan mal. Una tía incluso canceló su vuelo por pura indignación. Eso significó más que cualquier otra cosa. Pero el giro que no vi venir llegó 2 días después. Era un martes, frío, gris, sin incidentes, hasta que mi tío me dijo que los padres del prometido de mi hermana, gente que solo había conocido una vez y que apenas me reconoció en ese momento, iban a venir. Supuse que estaban allí para suavizar las cosas o tal vez para defender a su hijo. En cambio, entraron con cara de preferir estar en cualquier otro lugar. Se sentaron en la mesa de la cocina. Sin charlas triviales, sin sonrisas falsas, solo un sobremanila y una larga e incómoda pausa. Entonces la mamá habló. Dijo que no conocían la historia completa, que todo lo que habían oído provenía de mis padres y mi hermana, que les dijeron que yo me había retirado de la boda por despecho, que estaba amargada, inestable, tratando de sabotear las cosas. Pero al parecer, la verdad había empezado a difundirse. El novio, mi futuro cuñado, se había enterado de que yo había sido quien puso la mayor parte del dinero en la cuenta de la boda. Él no lo sabía. Mi hermana nunca se lo dijo. Solo dijo que yo no era emocionalmente confiable y que era mejor que no me involucrara. Cuando él la confrontó, ella lo admitió. Le dijo que solo quería que la boda fuera sobre ella y que si yo estaba cerca, se convertiría en Stasi y su bagaje. Así es como se refiere a mi hija, su sobrina, bagaje. Luego, los padres del prometido deslizaron el sobre la mesa. Dentro había un cheque de caja por $5.000. Dijeron que sabían que no era la cantidad total, y que no estaban tratando de borrar lo que había sucedido. Solo querían reconocerlo, no fingir que no sucedió. No querían que el matrimonio de su hijo comenzara con una mentira flotando sobre él. Ni siquiera lo alcancé. Les hice una pregunta. ¿Su hijo todavía quiere casarse con ella? La mamá miró al papá. El papá se encogió de hombros y ella dijo en voz baja: no estamos seguros. Dejaron el cheque sobre la mesa. Esa noche, me senté con mi hija en la sala de mi tío mientras ella trabajaba en un proyecto de manualidades. No sabía nada de lo que había pasado. Nunca llevé el drama a su espacio. Lo mantuve fuera, en silencio. En un momento dado, me miró y dijo: ¿crees que la casa nueva tendrá un jardín? Ese fue el momento en que lo decidí. No más mirar atrás. La boda tuvo lugar ese sábado, con sonrisas forzadas. Todo parecía un evento de conferencia que se quedó sin fondos a mitad de camino. Pero luego recibí el mensaje que no esperaba, de alguien que había estado en la boda. Dijeron que hubo un momento durante el discurso del hermano del novio, un intento patético de humor, cuando mi hermana hizo una broma sobre que yo robaba dinero y criaba un caso de caridad. Todos se quedaron en silencio. El novio no se rió. Ni siquiera sonrió. Simplemente se levantó y salió. No esperaba saber nada después de la boda. Supuse que se las arreglarían para salir del paso. Una pequeña ceremonia triste, una recepción forzada, algunos parientes fingiendo que todo estaba bien. Luego todo se desvanecería como un mal sueño. Pero esa noche, cerca de la medianoche, mi teléfono vibró.
Era Amber. No había planeado ir. Lo hablamos. Estaba furiosa por la forma en que nos trataron a mí y a mi hija. Pero su esposo fue acorralado por sus padres, y se sintió culpable de asistir. La acompañó más que nada por curiosidad, y así fue como obtuve la historia completa. Su primer mensaje fue este: no vas a creer lo que acaba de pasar en esta boda desastrosa. Luego mi teléfono se iluminó sin parar. La boda fue peor de lo que había imaginado. El salón de banquetes era anticuado, con luces fluorescentes, y todavía olía ligeramente a desinfectante del servicio fúnebre de la mañana que se habían apresurado a desalojar. Sillas plegables, manteles de descuento. Los arreglos florales eran artificiales y claramente habían sido usados antes. Amber dijo que uno todavía tenía una tarjeta del lugar del evento de otra persona. Todo el ambiente estaba mal. Se podía sentir en las fotos. La gente parecía rígida, como si estuvieran en una reunión, no en una celebración. Nadie bailó. La música era solo una lista de reproducción en el teléfono de alguien, conectada a un altavoz Bluetooth que se cortaba constantemente. Y el novio apenas miró a mi hermana en toda la noche. Pero el peor momento llegó durante el brindis. El hermano del novio se levantó, claramente ya bebido. Intentó quitarle hierro al asunto, bromeó sobre la aventura que fue llegar a este día, y luego soltó una frase que cambió toda la energía de la sala: por la novia que realmente sabe cómo conseguir lo que quiere, incluso si eso significa que otro pague el precio. Hubo ese silencio incómodo donde la gente no estaba segura si era una broma o una indirecta. Amber dijo: tu hermana se rió más fuerte que nadie, como si pensara que era un cumplido. Y fue entonces cuando lo dijo. Se volvió hacia la gente de su mesa, levantó su copa y dijo: oye, yo no soy la que está criando un caso de caridad. No había música para cubrirlo. Ni risas, solo silencio. El novio no dijo una palabra, ni siquiera parpadeó. La miró como si no reconociera a la persona sentada a su lado. Luego se levantó, con calma, dejó su bebida en la mesa y salió. Sin anuncio, sin excusa, simplemente se fue. Durante un minuto entero, nadie se movió. Mi hermana trató de tomárselo a broma, dijo algo sobre que necesitaba aire, pero incluso ella sabía que había cruzado una línea. La cara de mi mamá se puso gris. Mi papá parecía que quería derretirse en el suelo. 15 minutos después, Amber vio al novio afuera, subiendo a su coche, solo. No volvió. Los invitados comenzaron a irse poco después. Algunos intentaron ser educados. Otros no se molestaron. Una mujer, alguien del lado de mi papá, dijo: bueno, esto fue un error, y se fue con su esposo. Salieron los cupcakes, pero nadie los tocó. Al final de la noche, la sala estaba medio vacía, con comida sobrante sin tocar y centros de mesa caídos bajo luces tenues. A la mañana siguiente, me desperté con una serie de historias y publicaciones eliminadas. Una persona subió una foto borrosa de la novia sentada sola en la mesa principal con una leyenda: y así es como terminó eso. El novio no fue a casa. Hizo una maleta y se fue de la ciudad, se mudó temporalmente con un primo a unas 3 horas de distancia. Según Amber, le dijo a la gente que necesitaba pensar. 2 días después, mi hermana publicó un mensaje críptico en sus historias. Fondo negro, texto blanco: a veces la gente te rompe el corazón solo para mostrarte quiénes son realmente. Sin disculpas, sin asumir la responsabilidad, sin mencionar lo que dijo. Solo otra ronda de fingir ser la víctima. Pero la noticia corrió rápido. Lo que dijo sobre mi hija no solo fue cruel, fue imperdonable, y la gente lo sabía. Incluso los parientes que generalmente la defendían comenzaron a distanciarse. Intentó controlar la narrativa de nuevo, pero el daño estaba hecho. En cuanto a mí, no dije una palabra. No lo necesité, porque por una vez, la verdad hizo todo el trabajo por mí. Finalmente se habían expuesto. 3 semanas y media después del desastre que intentaron hacer pasar por una boda, cerré la compra de la casa. No cualquier casa, la mía. Comprada con mi propio dinero, a mi nombre, libre de la firma o las ataduras de nadie. Sin cofirmantes, sin sonrisas falsas, sin manipulaciones por la puerta de atrás. Solo yo y una escritura con mi nombre en ella. No era enorme, pero era hermosa en todos los sentidos correctos.
3 dormitorios, una gran ventana sobre el fregadero de la cocina que captaba la luz de la mañana. Un patio cercado con un viejo árbol de arce que ya pedía un columpio de llanta. Mi hija se adueñó de la habitación más pequeña y dijo que quería convertirla en un laboratorio solar, lo que sea que eso significara. Dijo que necesitábamos un carillón de viento. Compramos 3. El día que nos mudamos, mi tío ayudó a subir la última caja por los escalones del porche. Mi hija abrió la puerta principal ella misma, corrió adentro y gritó, «Estamos en casa», como si estuviera lanzando un hechizo. No lloré, pero sentí como si algo dentro de mí finalmente exhalara. Nunca les dije a mis padres que la compramos. Se enteraron de todos modos. Mi tío les envió una foto sin preguntarme primero. Mi hija y yo en los escalones de la entrada, sosteniendo las llaves, sonriendo. Ni siquiera supe que lo había hecho hasta que me mostró la respuesta de ella, qué conveniente. Sin felicitaciones, sin curiosidad, solo amargura envuelta en una puntuación pasiva. 2 días después, mi mamá publicó una foto con filtro de una casa del lago alquilada y la subtituló, «Reinicio de fin de semana con la familia de verdad». Obtuvo 6 me gusta, todos de personas con las que no había hablado en años. Mi hermana no había dicho nada públicamente desde la boda. Sin actualizaciones, sin fotos, nada. Me enteré a través de Amber que intentó contactar al novio, le dejó un mensaje de voz a las 3 de la mañana llorando, diciendo que aún podían hacerlo oficial. Él nunca respondió, pero su primo sí lo hizo. Al parecer, mi hermana perdió el control y llamó al novio el niñero de un caso de caridad. La respuesta del novio, transmitida a través de su familia, fue, «De eso no se va a recuperar». La ceremonia que tuvieron ni siquiera fue registrada legalmente. Sin certificado de matrimonio, sin luna de miel. El coche que compraron con mi dinero permanecía estacionado en su entrada, un brillante recordatorio de una fantasía que murió antes de que la tinta se secara. ¿Y yo? Empecé a echar raíces. Pinté los gabinetes de la cocina de un verde suave, reemplacé el feo ventilador de techo en el comedor, y dejé que mi hija eligiera un candelabro ridículo para su habitación que la hacía parecer una discoteca de hadas. Cada rincón de la casa comenzó a sentirse lentamente como nuestro. No un espacio prestado, no una solución temporal, un hogar de verdad. Luego decidí hacer una fiesta de inauguración. Sin invitaciones por correo, sin confirmaciones de asistencia, solo algunos mensajes de texto a unas pocas personas que importaban. Mi tío vino, por supuesto. Amber y su esposo trajeron pan fresco y una botella de vino. Un par de vecinos con los que había empezado a hablar aparecieron con sonrisas e historias. El patio trasero estaba adornado con luces. Hice hamburguesas a la parrilla mientras los niños se perseguían por el césped. Alguien trajo un altavoz y la música sonaba suavemente mientras la gente se pasaba los platos y se acomodaba en las sillas. En un momento, miré a mi alrededor y me di cuenta de algo. Cada persona allí había elegido estar en mi vida. No por obligación, no por manipulación, no porque yo les pagara el camino, sino porque me vieron y se quedaron. Nadie preguntó por la boda. Nadie mencionó a mis padres ni a mi hermana. Era como si el universo hubiera cerrado silenciosamente ese capítulo y se negara a dejar que se derramara en este nuevo. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a casa y mi hija estaba dormida, me senté en el porche con mi tío. No dijimos mucho. Solo miramos hacia el patio, las luces todavía brillando débilmente. Luego dijo, «Construiste esto de la nada. Lo sabes, ¿verdad?» Y lo sabía. Lo sabía hasta los huesos, porque recordaba cada noche que me quedé despierta preguntándome si alguna vez saldría de allí. Cada llamada telefónica que terminaba en culpa. Cada vez que dejé que me hicieran pequeña para mantener la paz. Y cada vez que miraban a mi hija como si fuera una carga en lugar de un regalo. Ahora, aquí estábamos, sin pedir disculpas, fuera de su alcance. En cuanto a ellos, sé que vieron las fotos, el porche, las luces, la gente riendo. Sé que vieron la leyenda que escribí debajo de una foto, hogar. Finalmente. No les gustó. No comentaron. Pero sé que lo sintieron. Y espero que les haya ardido.